Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una noticia que ha dejado en shock a todo el mundo del espectáculo y que honestamente me ha dejado con el corazón en un hilo. Tras meses de ataques despiadados y rumores malintencionados, Emin Gun-en finalmente ha decidido dar la cara para defender lo que más ama en esta vida. Con una valentía que pocos tienen en este medio, el actor lanzó una declaración que ha encendido todas las alarmas en las redes sociales. Nadie nos cree a Il-soo y a mí, fueron las palabras que iniciaron un relato lleno de dolor, frustración y una verdad que muchos se negaban a ver. Hoy vamos a analizar cada palabra de este grito de desesperación y a descubrir quiénes están detrás de esta campaña de odio. Antes de revelar los detalles más oscuros de esta confesión, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un segundo de esta cobertura exclusiva. Emin Gun-en no pudo más, y con la voz entrecortada, decidió que el silencio ya no era una opción para proteger su relación con Il-soo Demirchi. Parece que el mundo entero se ha puesto de acuerdo para vernos caer, pero no saben cuánto daño nos están haciendo, expresó el actor con una mirada cargada de tristeza. Durante su intervención, denunció que cada paso que dan es juzgado como si fuera parte de un guión publicitario planeado por una agencia. Es realmente agotador vivir bajo la lupa de personas que solo buscan encontrar una grieta para destruir un sentimiento que es totalmente legítimo. Emin dejó claro que su paciencia llegó al límite y que no permitirá que sigan pisoteando su honor de esta manera tan cruel. Esta declaración marca un antes y un después en la historia de la farándula turca porque rompe con la imagen de perfección que siempre intentan proyectar los famosos. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando Emin habló sobre el estado emocional de Il-soo Demirchi en estos últimos días tan turbulentos. Ustedes solo ven las fotos, pero yo veo a Il-soo llorar cada mañana por culpa de los comentarios venenosos que lee en su celular, confesó con una rabia contenida. Según sus palabras, la actriz ha perdido la alegría de vivir debido al acoso constante de quienes aseguran que su relación es una farsa. Emin se siente impotente al ver cómo la mujer que ama se desmorona por mentiras inventadas por personas que ni siquiera los conocen en la intimidad. Es una realidad muy dura pensar que un amor tan puro tenga que convertirse en una pesadilla por el simple hecho de ser figuras públicas. El actor hizo un llamado a la empatía, pidiendo que por un segundo dejen de verlos como personajes y los vean como seres humanos. En este punto del vídeo, necesito preguntarles algo muy importante a todos ustedes que siempre me apoyan en este canal. ¿Creen que el público tiene derecho a cuestionar la veracidad de un amor hasta el punto de llevar a alguien a la depresión? ¿No les parece que Emin e Il-soo han sido víctimas de una cacería de brujas injustificada por parte de ciertos sectores de la prensa? Por favor, escriban su opinión en los comentarios porque hoy más que nunca sus palabras cuentan para equilibrar la balanza de esta historia. Si sienten que Emin está siendo honesto, denle me gusta a este vídeo para que este mensaje de justicia llegue a más personas en todo el mundo. Ahora, prepárense porque vamos a profundizar en las pruebas que Emin dice tener contra aquellos que han intentado chantajearlos. El actor mencionó un expediente secreto que podría hundir la carrera de varios periodistas que se dedicaron a inventar calumnias sobre su vida privada. Il-soo Demirchi, fiel a su estilo elegante pero contundente, reaccionó a las palabras de su pareja con un gesto que vale más que 1000 discursos en la televisión. La actriz compartió una imagen de sus manos entrelazadas con un mensaje breve que decía: «Tu verdad es mi refugio, siempre juntos contra todo». Con este acto, Il-soo confirmó que no hay fisuras en su relación y que el apoyo de Emin es lo único que la mantiene en pie ahora. Emin también aprovechó para aclarar que nunca han buscado publicidad a costa de su vida privada, como muchos expertos aseguran en los programas de chismes. Si quisiéramos fama, elegiríamos un camino mucho más fácil que este infierno de críticas que estamos viviendo, sentenció el galán con mucha seguridad. Para ellos, el éxito profesional no vale nada si tienen que sacrificar su paz mental y la felicidad de su hogar. Hay rumores muy fuertes que indican que esta explosión de Emin Gun-en ha causado un terremoto interno en las productoras más importantes de Estambul. Se dice que varios contratos publicitarios podrían estar en riesgo si la imagen de la pareja sigue siendo atacada de esta forma tan sistemática. Emin fue muy directo al decir que no le importa perder su trabajo si eso significa recuperar su dignidad y la de Il-soo. «No voy a vender mi alma por un papel en una serie mientras la mujer que amo sufre por mentiras», fue la frase que dejó mudos a sus representantes. Esta postura tan radical ha generado una ola de respeto entre sus colegas de profesión, quienes han empezado a enviarle mensajes de solidaridad. Parece que Emin ha encendido una mecha que podría cambiar las reglas del juego para todas las parejas famosas en el futuro cercano.
La valentía de Emin al decir "nadie nos cree" es en realidad una denuncia contra un sistema que prefiere el escándalo antes que la felicidad real. Durante su discurso, mencionó que incluso algunos amigos cercanos le dieron la espalda cuando las críticas empezaron a subir de tono en las redes. Es en la oscuridad cuando descubres quiénes son los que realmente sostienen la linterna para ayudarte, reflexionó el actor con una madurez impresionante. Il-soo ha sido su único pilar constante en este desierto de soledad y desconfianza en el que los han intentado encerrar sin piedad. El hecho de que tengan que esconderse para disfrutar de un café o una cena es una prueba de la toxicidad que rodea su día a día. Emin insiste en que no están pidiendo permiso para amarse, simplemente están exigiendo el respeto que cualquier persona merece. Lo que más me impactó de toda esta situación es la mención que hizo Emin sobre las familias de ambos, quienes también están sufriendo las consecuencias. Nuestras madres leen las noticias y nos llaman llorando porque piensan que estamos en peligro por culpa de gente sin escrúpulos, relató visiblemente afectado. El acoso no solo se queda en Internet, sino que ha traspasado las fronteras de lo privado, afectando a personas que no tienen nada que ver con el medio. Emin juró por lo más sagrado que llegará hasta las últimas consecuencias legales para detener a quienes difunden información falsa sobre su entorno familiar. Esta es una guerra que apenas comienza y Emin Gun-en ha dejado claro que tiene suficiente munición para defenderse de cualquier ataque. No se trata solo de un romance, se trata de proteger la integridad de todo un círculo de seres queridos. Al llegar a esta parte del análisis, me doy cuenta de que la historia de Emin e Il-soo es un reflejo de lo que pasa cuando el odio gana la partida. Sin embargo, el apoyo masivo que han recibido tras esta confesión demuestra que todavía hay mucha gente que cree en la bondad y en el amor verdadero. Miles de fans han creado hashtags de apoyo para que la pareja sienta que no está sola en esta batalla contra la desinformación. Emin agradeció profundamente a quienes se tomaron el tiempo de enviar un mensaje positivo en medio de tanto caos y negatividad absoluta. Sus palabras son el combustible que necesitamos para no rendirnos y seguir adelante con la cabeza bien en alto, escribió el actor. Es emocionante ver cómo la comunidad se une para proteger a dos personas que solo quieren ser felices sin molestar a nadie. Viendo la determinación en los ojos de Emin, estoy seguro de que no va a retroceder ni un solo milímetro en su lucha por la verdad. Ya no se trata de convencer a quienes no les creen, sino de vivir su realidad sin que les importe la opinión de los demás. Si el mundo decide no creernos, entonces crearemos nuestro propio mundo donde solo importe lo que sentimos nosotros, concluyó Emin con una sonrisa melancólica. Este vídeo es un homenaje a esa valentía y un recordatorio de que detrás de cada titular de revista hay corazones que laten y sienten. Espero que después de ver esto, muchos reflexionen antes de escribir un comentario cargado de odio en las redes sociales de cualquier artista. La vida ya es lo suficientemente difícil como para que nos encarguemos de hacérsela imposible a los demás por simple diversión. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la declaración más importante en la carrera de Emin Gun-en hasta el momento, amigos. Como siempre, estaré vigilando cada movimiento de la pareja para traerles la información más veraz y oportuna antes que nadie en la plataforma. No olviden que en este canal siempre buscamos la cara humana de la noticia, porque más allá de la fama, todos somos iguales. Si este contenido les ha movido algo por dentro, por favor compártanlo en sus redes para que más personas entiendan lo que está pasando. Suscríbanse para seguir formando parte de esta familia que valora la verdad por encima de cualquier otra cosa en el mundo del espectáculo. Nos vemos muy pronto con más detalles filtrados de este expediente que Emin prometió revelar. Para cerrar, quiero enviarles un mensaje de fuerza a Emin e Il-soo: la verdad siempre sale a flote como el aceite sobre el agua. No permitan que nadie apague su luz, porque esa luz es la que molesta a quienes viven en la oscuridad de la envidia. Ustedes, mi querida audiencia, quédense atentos porque esto es solo la punta del iceberg de lo que está por venir en los próximos días. Habrá reacciones, habrá réplicas de los aludidos y aquí estaremos nosotros para contárselo todo con el respeto que se merecen. Cuídense mucho, amen con intensidad y nunca dejen de luchar por lo que consideran justo en sus vidas personales. Hasta el próximo vídeo, amigos, y que viva el amor real por encima de todas las cosas.